Sí, esto puede y me llegó a pasar en el momento en que hice mi servicio social. Nos mandan a comunidades y a mí me tocó la comunidad de Pastorías, es un municipio de Veracruz. Es una comunidad muy pequeña, pero antes de llegar ahí a nosotros nos hicieron una previa junta los compañeros médicos anteriores y nos dijeron que era bien importante, así como algunos doctores, fijarnos cuál era la forma de hablar del paciente, ya que muchas veces el paciente tiene modismos o formas de hablar que no son las mismas que uno maneja. Ejemplo, hay pacientes que la palabra de diario o siempre significa de a pie. Entonces hay un claro ejemplo que nos decían que en nuestra comunidad hablaban mucho ese de a pie en vez de decir de diario. Entonces le pasó a un compañero médico que cuando le decía y cada cuando tiene su dolor, el paciente le decía de a pie y entonces no se entendían ambos, ni el médico ni el paciente, porque decía el médico que tiene que ver de a pie, yo quiero saber cada cuándo tiene el dolor. Hasta que ya el otro familiar le dijo, doctor, es que él quiere decir que de diario le da el dolor. Entonces es muy importante a veces conocer que cada comunidad tiene formas de hablar. Entre esas es la que ahorita recuerdo más. Les voy a contar de una experiencia que yo tuve hace algunos años en el hospital con una personita que hablaba una lengua diferente a la que yo hablo. Ella hablaba la lengua náhuatl. Fueron aproximadamente 15 días, más o menos, los que estuvo internado ahí en el hospital. Y pues después de un par de días pudimos expresarnos por medio de señas, entender las necesidades de mi paciente por medio de señas. Recuerdo muy bien, y eso sí nunca se me va a olvidar, que la única palabra que mi paciente pudo decir fue pan. Y con eso comprendí que cuando él me decía pan, era porque tenía hambre, porque quería comer. Entonces, en ese momento yo me puse a pensar y dije, pues a nosotros como personal de enfermería, pues sí nos hace falta hablar otros idiomas. Aquí, como somos citadinos, en el área que tengo es muy escaso tener así a algún paciente que pertenezca a un grupo étnico, pero sí hay pacientes que vienen de fuera y que sí hablan alguna lengua indígena y pero hablan también algo fluido el español. Sí, la diferencia se marca bastante. Los pacientes de fuera son muy cerrados y es muy difícil que te den, que se expliquen sus patologías que tienen, por ejemplo, sus padecimientos, no se saben expresar tal como uno lo hace aquí, como una persona de ciudad. Yo estoy adjudicado a la unidad COVID en las carpas donde tomo muestras rápidas y yo les tengo que hacer un estudio o una entrevista de todo cómo es que viven, dónde viven, qué hacen, qué no hacen y si tuvieron contacto con personas con COVID. Y ellos muy difícilmente, las personas de fuera, se saben expresar, así que así uno tiene que estar adivinando cómo están viviendo. Sí, fueron unos pacientes que venían del estado de Chiapas y no hablaba español, hablaba un dialecto, pero afortunadamente venía con otra persona que ya vive aquí en la Ciudad de México y ella sirvió como intérprete. Bueno, afortunadamente hay otras formas de comunicarnos como son las señas. A lo mejor así nos hubiéramos podido comunicar con esta persona. Sí, yo creo que nos ha tocado muchos casos, pero uno en particular fue una paciente que le realizaron una histerectomía
y la cual perdió mucha sangre y se necesitaba hacerle unas transfusiones, pero debido a su religión que ella profesa, no permitió que se le realizaran estas transfusiones, pero bueno, esa es decisión de la paciente y no podemos obligarla si esas son sus creencias. Siempre a las personas les debemos de hablar con palabras o terminología que ellas entiendan y comprendan lo que les está pasando. La Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS es reconocida por ser tradicionalista, involucrando aspectos culturales de la población. ¿Sabemos qué es cultura? Definimos como cultura el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Entonces, la cultura como determinante son todas las formas y expresiones que caracterizan una población y determinan su estado de salud, tales como etnicidad, el nivel educativo, género, religión, lengua, cosmovisión, arqueotipos, creencias, costumbres y valores. Riqueza cultural. Se sabe que México es un país con un patrimonio cultural vasto y diverso. Cuenta con una variedad de gama de sitios para todo tipo de intereses, con casi 2.000 monumentos históricos, 1.321 museos, 1.976 centros culturales, 111 pueblos mágicos, 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 189 sitios arqueológicos en todos los estados de la República, entre muchos otros atractivos lugares. Pero, ¿sabemos qué son los determinantes de la salud? Se sabe que son un conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, horizontal y en equipo, donde se entiende que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. Se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, los acuerdos y el trabajo en equipo. ¿Cuál es el poder inspirador del choque cultural? A veces lo que se nos olvida en otros lugares son historias que nos cambian la vida. Aquellos que se mueven por el mundo hoy los llamamos migrantes o emigrantes, según desde qué lado se mire. Pero en realidad el ser humano siempre ha estado en movimiento. ¿Cómo definimos a la salud? Entendemos desde un punto de vista antropológico a la salud como vínculo a factores políticos y económicos que pautan las relaciones humanas, las cuales van a dar forma al comportamiento social y condicionarán su experiencia colectiva. Es importante mencionar que cada cultura tiene su concepto de salud, pues para una persona puede ser el estar bien físicamente, en donde no sufre de alguna enfermedad o no requiere de la utilidad de algún tratamiento. Para otra, estar bien de salud significa que también incluye a lo psicológico. Como se mencionó anteriormente, México es un país que tiene una gran variedad de culturas, por lo que es importante que el gobierno implemente acciones en las cuales se vean involucradas estas y claramente les beneficie. Lamentablemente han pasado años o hasta siglos en los que se han visto a las diferentes culturas del país en desventaja en el ámbito de la salud. Y podemos pensar que será difícil poder dar igualdad en ese aspecto, pero con algo se empieza.